esta sala. Continuamos en espera simplemente de su ingreso a nuestra sala para poder dar comienzo a nuestra nueva sesión, en la cual vamos a tener información interior, que vayan tomando notas. En esta ocasión vamos a hacer una dinámica de 45 minutos a 60 minutos en promedio de exposición, y vamos a estar atentos en sus mensajes de Skype, Facebook o a través de Google Plus para algunas de las preguntas, y trataremos de darle continuamos entonces de su correo. Solamente estamos a un minuto de iniciar. Gracias. Muy buenas noches para todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro webinario con fecha 3 de septiembre de 2014, en el cual haremos una comparación de las dos herramientas que las semanas anteriores, tanto el día 20 del mes pasado y el 27, se llevaron a cabo respecto al procedimiento de uso de dos herramientas conocidas como software cromatográficos y una segunda conocida como software morfocromático. Y aquí la pregunta básicamente va a contestar la duda reiterada respecto a qué es más importante, si es el uso de un sistema de exploración cromatográfico o privilegiar el uso de un sistema morfocromático. Por lo tanto, vamos a arrancar con esta sesión, dando paso inicialmente a la comparación de ambas herramientas para que cada quien, de acuerdo a su perfil y su interés y el volumen de personas a las cuales tengan que atender, lo permita, de tal manera que se pueda realizar un proceso de valoración de calidad. Como ustedes recordarán, nosotros utilizamos equipo de iridoscopía de 2 y de 5 megapíxeles, los cuales voy a mostrar en pantalla, los cuales utilizan
unos sistemas especiales de captura de imagen. En pantalla en este momento se ve el escritorio de nuestra herramienta conocida como software cromatográfico iResearch Pro. Esta herramienta, recuerden, fundamentalmente lo que hace es utilizar el sistema de medición de colorimetría. Ese es el algoritmo que se utiliza. Utilizar una ecuación especial, un algoritmo que va a calcular el color promedio. Y fundamentalmente este sistema está diseñado precisamente aquí en su configuración de página de información de color, precisamente en ubicar, como señala el panel número 2 de esta herramienta de cuadro de información. El primero no muestra color porque no hemos insertado aún ninguna plantilla topológica. Entonces, para efectos de que ustedes contesten el cuestionario correspondiente a la sesión del día 20 del mes pasado, 20 de agosto, esta herramienta está disponible en una función especial para calcular el color y a su vez asociarlo a la evolución de los signos iridianos, a la distorsión que sufren estos signos. Entonces vamos observando aquí en nuestro cuadro de información que el primer panel a donde yo estoy desplazando el cursor me va mostrando unos conceptos tales como iniciales RGB. Recuerden que es rojo, verde, azul. Se observa perfectamente bien en el segundo panel, a donde se ve la intensidad promedio de esa captura. La señala en 87 en rojo, 88% en verde, en azul un promedio de 87, unas tonalidades a blanco de 88%. En el caso de fotografía impresa, sí se utiliza este lenguaje de color conocido mucho por los impresores y por diseñadores gráficos como CMYK, se conoce como CMYK, y aquí tiene su equivalencia, es decir, RGB es lo que yo observo como color real en pantalla, es lo que se está presenciando directamente al momento de que ustedes están observando este screencast. Estoy tratando aquí de proporcionarles estas tomas importantes en cuanto a iluminación, y una de las características es precisamente utilizar estas tonalidades, básicamente plataforma de color RGB, cuando las observemos en pantalla. Es decir, ustedes en el momento en que trasladan el cursor van a observar diferentes cambios en los colores que se van observando. Las características de esta imagen son las siguientes. Ustedes pueden observar que el tamaño es totalmente grande, cubre adecuadamente el escritorio. Esta imagen ha sido capturada precisamente con iridoscopio de 5 megapíxeles, iluminación par 3.9, es decir, 2 puntos de iluminación, que también esta herramienta se recomienda que se use, porque la cantidad de iluminación va a impactar directamente la calidad del color que esta herramienta pueda detectar. Entonces es preferible utilizar 2 puntos de iluminación. Estos puntos de iluminación hacen un efecto en esta fotografía muy similar al de la fotografía aérea. Se los vuelvo a recordar, al de la fotografía aérea a las 12 del día, es decir, en horario donde la luz incide en el punto cenital. Entonces, a partir de eso, entonces tenemos ya este tipo de medición de color. En cambio, tengo aquí una segunda captura realizada con una incidencia diferente de luz, es decir, con un iridoscopio a 2.0 megapíxeles, los cuales estamos aplicando en un proceso de
ubicación de las lámparas, par 3-9, es decir, las lámparas representando esto un reloj, están a las 3 y a las 9. Recuerden las posiciones que se han mencionado siempre como parte de la información que se les entrega a nivel teórico. En estas posiciones hay que recordar básicamente los puntos 12, 3, 6, 9 para entender los cuadrantes correspondientes. Entonces, en esta captura ya tenemos identificado cuál es el punto. Y notarán que la información que está aquí presente tiene una particularidad, el tamaño. En 2 megapíxeles aquí la salida del tamaño de la imagen es diferente a la anterior. Estamos hablando aquí de 800 por 600 y aquí estamos hablando de una imagen salida de 640 por 480. Entonces, una de esas características es precisamente el observar la opción del sistema. Entonces, voy a dar una pequeña pausa porque hay algunos usuarios del servicio del webinar para que tengan la oportunidad a ingresar a nuestra sala privada. Les estamos proporcionando nuevamente el enlace, se están sumando algunos más, por los cuales voy aquí a hacer un breve lapso de ajuste con nuestros usuarios, y de tal manera que nosotros al momento de trabajar, regreso al tema del seminario, nosotros al trabajar capturas tengamos claro, si se trata de un iridoscopio de 2 megapíxeles, podemos entonces tomar una salida de tamaño de imagen en 640 por 480. Esas son las condiciones con las que se trabaja la captura en un iridoscopio de 2 megapíxeles. Notarán que incluso la calidad de pixeleado es muy diferente a una imagen ya trabajada en una de 5 megapíxeles. Entonces es totalmente distinto el tratamiento que se aplica en este tipo de herramientas como tal. Entonces hay que tomarlo en consideración porque también va a impactar el tema de esta cuantificación de color. Ustedes notarán incluso que la iluminación tenía diferentes calidades y básicamente el entramado o la calidad de captura me va a dar más información visual de calidad para observar el tejido iridiano. Hay que recordar que las posiciones visibles que tenemos en este momento son precisamente una zona blanca, conocida como esclera, una zona de color, conocida como estroma, un pequeño espacio en color negro, que todos lo conocemos como pupila. La misma situación aplica en esta imagen a 5 megapíxeles. Entonces, procedemos precisamente a la utilización de este sistema, basándonos en la calidad de captura dependiendo del equipo que hayamos utilizado en la misma. Entonces, como resultado de esto, vamos ahora a adentrarnos precisamente en las respuestas relacionadas respecto a qué es más idóneo utilizar si vamos a aplicar una herramienta a 2 megapíxeles, 5 megapíxeles, eso es ya dependiendo de que cada quien tenga su equipo en cuestión, pero la pregunta es básicamente, y la inquietud de todos es saber si van a utilizar una herramienta como el iResearch Pro o en su defecto van a utilizar una herramienta como iRidology Z2. Para utilizar iRidology Station, ustedes notarán que tengo en pantalla 2 capturas de la misma forma, 2 y 5 megapíxeles, con puntos de iluminación lateral. La imagen que se encuentra del lado derecho
corresponde a una salida de un equipo de 5 megapíxeles con una incidencia de luz colocada a las 9. En cambio, la iridografía que se encuentra a la izquierda de la pantalla es una iridografía realizada con equipo de 2 megapíxeles con iluminación lateral, colocado el punto de iluminación a las 3, y notarán las diferencias en cuanto a la incidencia de iluminación. Esto es un dato muy relevante, sobre todo porque la incidencia de iluminación impacta forzosamente el aspecto que nosotros podemos lograr al visualizar nuestra imagen. No es lo mismo un sol al atardecer que un sol en la mañana, al amanecer. Tienen una incidencia de la luz diferente. La proyección de las sombras se manifiestan de esa manera. Entonces, en el aspecto que nosotros utilizamos, el del procedimiento de selección de uno u otro software, va en función de los siguientes factores. Si lo que se trata es de asociar el color para conocer los estados de evolución, que ya ustedes los recuerdan, van del subagudo, agudo, crónico y degenerativo, en este semáforo de evolución de signo, o en su defecto desean utilizar una herramienta de visualización tridimensional que lo que va a hacer es privilegiar la observación de diferentes signos iridianos. Sobre todo nos va a permitir observar lo que un investigador italiano denominado Siegfried Rizzi denominó orlo pupilare interno, OPI, en esas características especiales, OPI. El borde, para nuestro idioma sería el borde pupilar interno, no solamente el borde pupilar, sino borde pupilar interno. Esta herramienta de visualización tridimensional evolucionó con el paso del tiempo, y de la misma forma que el investigador Rizzi dio paso a una segunda generación de investigadores, el doctor Di Spazio también ha descubierto una correlación de información precisamente de este borde pupilar, OPI, orlo pupilar interno, entendiendo como una fina estructura que vamos a observar en breve con la ayuda de este sistema tridimensional, ya que cada área o porción del borde pupilar interno da como paso a unas tipologías muy específicas denominadas orlo pupilar interno hipertrófico o hipotrófico, es decir, borde pupilar hipertrófico o hipotrófico, también se conoce como atrófico, y de la misma manera también se conoce como parcialmente hipotrófico. El doctor Spazio profundizó finalmente en unos estudios en los que incorpora al lenguaje de las estructuras de la iridología unas pequeñas estructuras de conformación morfológica que las llamó OPI-ONI, es decir, orlo pupilar interno, y después las iniciales ONI, OPI-ONI. Es decir, para nosotros serían unas pequeñas porciones del borde pupilar, unidades de medida del borde pupilar, unidades de medida morfológica elemental, que nos van a dar como referencia una estructura relacionada con memoria genética y sobre todo también con la estructura de la espina dorsal. Ese es en el aspecto de la correlación de la fisiología refleja en campos correspondientes. Entonces, para lo cual voy a utilizar esta imagen insertando una plantilla. Recuerden que el sistema tridimensional va a utilizar dos tipos de plantilla: jensoniana, en el estilo de iridología o escuela de iridología americana, y la de su alumno, el doctor David Pesek. En este caso voy a utilizar Spanish como la plantilla topológica
de carácter universal de la escuela iridiana de Bernard Jensen. Voy a utilizarlo aquí en pantalla y voy a ingresar la plantilla correspondiente utilizando de esta pestaña de gráfica la letra R de nuestro software correspondiente a Write en inglés derecho. Y yo propongo al centro, posiciono el cursor de mi ratón, doy un clic, sostengo el botón izquierdo de mi ratón. Observen que lo puedo trasladar a todos lados en pantalla, pero yo no voy a centrar este borde pupilar. Yo lo que voy a centrar primero es el aspecto parte más externa, es decir, de la zona blanca y la zona de color. Eso es lo que yo voy a centrar. No estoy centrando o siguiendo la trayectoria precisamente del borde pupilar. A continuación, que ya tenga identificado esta trayectoria, sobre todo tengo que hacerlo en los cuadrantes central, es decir, a las 6. En esta captura, que es de iris derecho, sería temporal a las 9. Y a continuación, entonces, ahora sí procedo a insertar y a desplazar o a compensar la trayectoria real en donde se encuentra ubicado el borde pupilar. Para eso tengo una segunda herramienta que es precisamente esto que aparece en pantalla, que es para compensar el centrado de la pupila. La activo y a continuación desplazo y vean que solamente son dos los círculos ahora los que tienen la posibilidad de movimiento. A continuación, entonces, ya centradas estas herramientas, observen que voy a desactivar la herramienta que hace un momento activé. Y entonces es de esta forma en como puedo ajustar las dimensiones o el diámetro de este círculo que va a corresponder al borde pupilar. No estoy hablando del borde pupilar interno, eso es otra estructura que la vamos a visualizar con nuestra herramienta tridimensional. Les recuerdo, para los que se acaban de incorporar, estamos hablando de cuál herramienta es mejor utilizar. Si un software de medición cromatográfica o un software de medición o observación morfocromática, es decir, vamos a utilizar iResearch o vamos a utilizar iRidology Station. Con esta herramienta, una vez que yo ya ingresé los círculos correspondientes, es decir, la frontera entre la esclera y la estroma, es decir, la zona blanca y la zona de color que se ve visiblemente, son las personas, para los alumnos que están incorporando, nuestro estroma es esta área de color. Puede haber gente que tenga el color azul en los ojos, el color café oscuro o ojos aceitunados, como normalmente lo mencionamos, y una serie de variantes. Más adelante, ya en forma particular, abundaremos con los alumnos nuevos las referencias respecto a estas constituciones iridianas o biotipos. Centrándonos en la colocación de nuestros círculos, aquí ya tengo ya colocado y justificado con las dimensiones correspondientes que me pide esta captura el borde pupilar. Entonces están colocados acá. A continuación, entonces, tengo esta segunda herramienta que, como lo observan en pantalla, incrementando o ajustando, reduciendo el diámetro de este círculo. A diferencia, esto lo aclaro, a diferencia de la herramienta conocida como iResearch, no está disponible ese sistema porque iResearch solamente está destinado a la medición de color. Esta herramienta sí está destinada a la identificación de estructuras, por eso sí requiere de una configuración más exacta o eficaz desde el punto de vista estructuras, no medición de color. A continuación, entonces, voy a mi pestaña gráfica que se encuentra del lado derecho superior y voy a un segundo
comando, que es para ajustar el anillo del collar. Recuerden las inserciones que hacemos. Primero pusimos este círculo, que es el más externo, que es esclerostroma. Segundo, ajustamos nuestro borde pupilar y a continuación bajar el ajuste del collar. El collar corresponde a esta porción en donde el efecto de las radiales y la naturaleza anatómica de este. Recuerden que hay criterios para la ubicación del collar que se basan en los patrones lugar, calidad y forma. Lugar, calidad y forma. Cuando hablamos del criterio del lugar, es que nos vamos a hacer la pregunta: ¿dónde está el collar? ¿Está demasiado cercano al borde de la pupila o se encuentra a un tercio ubicado en la captura, proporcionalmente en las medidas que se observen a simple vista, o se encuentra desparramado alrededor del resto de la estructura, en zona ciliar? Entonces, vamos a trabajar precisamente en esta captura y voy a empezar a colocar puntos o nodos con la trayectoria de acuerdo a lo que me está proporcionando la iluminación lateral. Una vez que coloco todas estas estructuras, entonces puedo tener ya una trayectoria real por unas formas muy caprichosas en cuanto al trayecto. No todos los collares van a ser iguales. Sí, es una clave importante. Entonces, una vez que yo ya tenga identificado esto, puedo activar una herramienta. En la parte superior tengo dos pestañas en la parte superior, el browser, el estudio. En la parte de abajo tengo iconos como todos los comandos de Windows: copiar, pegar, trasladar, importar, etcétera. Y a continuación tengo dos paneles. Este es el primer panel que incorpora aquí el sistema para guardar mi información. Entonces, aquí para efectos de uso, simplemente le voy a poner como el demo número 2 del webinar. Voy a asignar el nombre y entonces tengo que verificar si el usuario es sexo o género masculino o femenino. Ya en lo particular hablaremos respecto, ya en corto, en las sesiones individuales hablaremos para el caso en que ustedes tengan contacto con alguna persona que difiere de esta clasificación de género, masculino o femenino, con efecto de también no sonar ni grosero, también respetando que respire el software. Entonces, a continuación voy a ingresar el dato encantado con la forma de ajustar las medidas, y observará que en la parte inferior ya se observa, y alrededor de la factura, al colocar el candado, se observa en las porciones del círculo del reloj. Ahora voy a generar la imagen. El procesador lo que hace es empezar a trabajar en un banco de imágenes que se debe quedar así. No debe alterarse, diferencia del proceso de captura, el propio banco de guardo de imagen, formato, recuerden, JPG. Los osciloscopios utilizan el lenguaje BP, es decir, este sistema utiliza un formato de imagen diferenciado para poderlo manipular. Entonces, yo ya tengo la posibilidad. No voy a entrar en materia de las características de esto para no ser reiterativa, porque esta información ya la proporcionamos la semana anterior. Lo que voy a hacer es tratar de orientar o sugerir cuando se puede utilizar uno u otro sistema. Entonces, cuando yo ya tengo mi inserción de plantilla, yo puedo aquí con este comando que se encuentra entre las dos figuras que representan los géneros, puedo activar un primer clic en donde desaparecen los círculos, pero cuando yo ingreso
a poner este panel flotante. Cuando yo ingreso a la imagen, como se encuentra la plantilla en español, ustedes observan que seleccionamos aquí español, está esta plantilla, entonces tenemos la posibilidad de identificar los nombres de los campos reflejos. Esta persona fue intervenida quirúrgicamente en esta etapa, aquí lo vamos a hacer las comparaciones. Ustedes observar una diferencia en la profundidad de estos signos quirúrgicos conocidos algunas cerradas aquí se observan, y como al momento de hacer la iluminación de manera contraria los efectos fotográficos son diferentes. Esta iridografía corresponde precisamente a un biotipo mixto con un centro anaranjado, se observa, es decir, hay una incidencia de color muy marcada en la zona digestiva. No interpretación porque no quiero que sepan seleccionar si van a utilizar una lámina dimensional o simplemente van a hacer una medición de color. Para este caso, entonces, ya que he insertado los mapas, aquí por segunda ocasión mi inserción de plantilla con este comando y la herramienta de ajuste del color. Entonces, si yo hago visible el mapa coloco, y si por razones de contraste con la imagen que se encuentra con la iridografía de ustedes, yo puedo elegir un color diferente para que el mapa fotográfico sea para una ayuda y no insertar tantos las sugerencias para seleccionar un color que lo identifique. Entonces con esto ya tengo listos ahora sí voy a utilizar esta herramienta que mencioné. Entonces nuestro un segundo elemento de visualización. Yo tenía hace un momento esta imagen en formato normal, en formato plano, y ahora tengo una imagen que visualmente ha sido traducida a una herramienta de formas, es decir, por eso vamos a denominar morfocromático a este sistema. Ustedes notarán que donde incide la luz es a donde las superficies incrementan el color y el tamaño real o la altura real de los accidentes topológicos correspondería a la zona no iluminada. El efecto fotográfico incrementa la altura, eso es importante que lo conozcan para no equivocarnos. Tengo dos herramientas para limpiar la parte visual que no me interesa conocer, como si esto fuera un efecto de tasa, es decir, volúmenes, y también tengo una herramienta para ingresar y de esta manera calcular la incidencia. Entonces vamos a identificar nuestras estructuras. En esta parte donde el cursor está posicionado en este momento, estoy hablando de la parte derecha, estoy ante la esclera, sigo la trayectoria blanca que es la esclera, y ahora voy a ingresar al estroma, que es toda esta zona de color. Ahora voy a posicionarme en esta parte anaranjada, que sería la zona digestiva, y si hago un pequeño deslizamiento, simplemente lo que se tiene que hacer es colocar el ratón del computador, dar un clic, sostener el clic del computador y hacer el ajuste a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, para que ustedes puedan identificar la forma más adecuada
de iluminación de acuerdo a los escalones, la realidad del o la que es el vocablo correcto, la altura correspondería a la que la iluminación altere la altura, el punto de iluminación en este estudio de caso, hablando que el punto de iluminación está colocada como si fuera el punto del reloj, por eso le vamos a decir lateral 9. Estas estructuras, una altura considerable del lado derecho y también de la porción izquierda, aún por el punto de que en este estudio no está ayudando a que pueda visualizar esa porción. Entonces, en mi estudio yo voy a utilizar las dos imágenes, ese es el primer criterio. Colocar un punto de iluminación a las 3 o a las 9, para que yo también tenga una percepción clara de la incidencia de la iluminación en los casos en que yo quiera revisar esta información visual con mi herramienta tridimensional. Entonces, para hacer al menos nuestra observación sería hablando del collar. En este caso el collar se encuentra sumergido por debajo, acá en esta estructura. Ustedes deben recordar que las pigmentaciones se arrancan con colores manuales de texto que yo un accidente, si yo estoy tomando de la ropa, entonces a veces el caso el color anaranjado habla precisamente de una heterogeneidad central, es decir, se posiciona el color al centro. Hay funciones muy específicas respecto a la posibilidad de asimilación de nutrientes y sobre todo ahora voy a ayudarme con esta herramienta y voy a dejarles las trayectorias limpiando todo este dato visual que no necesitamos. Observar la parte ahora sí del borde pupilar interno. Este borde pupilar interno tiene todas estas estructuras. Vamos a observar cómo puedo poder fragmentar y descontar una varita, una flor pintados negros, pero tonalidades, colores café, colores serie de patrones, precisamente aquí que inicialmente no son visualizadas a simple vista, pero que con la ayuda de este sistema tridimensional yo tengo la posibilidad de estas estructuras, es decir, del borde pupilar, ¿no? Desde esa estructura que yo estoy realizando, se nota un grosor considerable y se dejó muy marcado respecto a la posibilidad de conocer qué otros detalles de lo capturado me puede permitir este sistema observar. Entonces, para eso puedo identificar específicamente de entrada esta herramienta. Obviamente, nosotros podemos visualizar los patrones, por ejemplo, no solamente patrones
respirar, sino también para signos lineales como rayos solares, con todas y cada una de sus clasificaciones. O también puedo visualizar la estructura de mi collar. Puedo visualizar anillos de extensión. En este caso, observen de este lado que se observe una trayectoria. Vayan ustedes verificando que hay una especie de escalinata como anillos. Esto obviamente también tiene su propio de calidad, entonces se ve una parte más elevada. La alternativa de observar a detalle es si yo quiero hacer una observación muy rápida, esos son los criterios que vamos a hacer en el tema de cuándo es correcto el uso de herramienta en el aspecto de cuándo es conveniente utilizar uno u otro. Entonces tengo como criterio realizar una observación de exploración de tipo cualitativo, cuáles son al momento de que realizo la exploración. Si quiero observar estructuras, es decir, explorar cualitativamente, es decir, cuáles son los signos, cuáles son los datos topológicos que me están aprovechar este software. De la misma manera, también puedo utilizar una herramienta de visualización en la que se va a desplegar de forma panorámica el borde de la pupila. Es decir, abrimos nuestra imagen y la observamos en pantalla y vamos a observar también en qué porciones hay achatamientos y en qué porciones se hace laxo el nervio, y de este punto tener claro en qué porciones se están remarcando datos específicos con el borde de la pupila. Yo puedo pedirle también a esta herramienta que me dé la visualización tridimensional de esto que estábamos analizando hace un momento, y puedo limpiar y acercarme a estas estructuras. Entonces, para efecto de tener un campo visual amplio, puedo ingresar, y su correspondiente es al centro de esta herramienta. Estaríamos hablando de la zona frontal a las 12, a las 3 a la mitad de este cuadrante, a las 6 al final de este campo de visión, es decir, este extremo izquierdo y derecho, los dos extremos corresponderían a las porciones conocidas como 6. Al centro de esto estamos hablando de las 12. A las 3 ubicados aquí en medio, y a las 9 del lado izquierdo, precisamente en donde se observa posicionada nuestra iluminación. Ese es el dato para que ustedes lo puedan visualizar. En el aspecto fundamental de observación tridimensional hay que señalar sobre todo el tema de las densidades. Observen que donde se coloca y se pone el punto de iluminación, la altura crece, y en las porciones en donde no está iluminado, que es el lado contrario, son las alturas reales que están recibiendo el reflejo o la posición de la luz en una área distinta. Ahora, esto es lo que se puede realizar con este programa. A diferencia del programa anterior, entonces, con esta misma calidad de captura, yo debo seleccionar en el software iResearch preferentemente imágenes que tengan 2 puntos de iluminación. Para quienes utilizan el lente de iluminación con 2 puntos de iluminación como los que se ven acá en pantalla y 4 dentro de pupila, ustedes pueden utilizar las
capturas de 4 de primera de sección no de colocar a las 3 de la tarde. Ustedes observan si yo inserto la misma y ahora voy a hacer exactamente el mismo criterio, pues era zona blanca y zona de no. Lo debo estar fundamentalmente en la posición de venta, es decir, esas trayectorias que como en este caso estamos revisando, observo la trayectoria, observo también que tiene un significado directo con la piel, la circulación y con el sistema linfático. La congestión básicamente habla de este punto. Cuando yo coloco mi círculo, observo que la caída en la parte superior a las 12 es más notoria que en la parte inferior a las 9. Este software tiene la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas con las cuales ustedes pueden observar el icono, la calidad de captura. Entonces vamos a trabajar precisamente con cualquiera de las dos. Si yo ahora quiero hacer una cuantitativa, es decir, una valoración cuantitativa, no cualitativa, no voy a responder sino voy a cuantificar color para luego cuantificar qué tipo de avances en signos hay en la captura que nosotros estemos proponiendo el estudio. Tengo ya entonces mi ciclo más externo colocado al centro en esta caja de herramientas. Ustedes pueden consultar la sesión del día 20 que ya se las proporcionamos a muchos de ustedes, y a los alumnos nuevos les vamos a dar el enlace de la sesión que hablaba de los comandos para poderlos identificar, y ya en sesiones privadas daremos el seguimiento. Recuerden, para los alumnos nuevos, que contamos con esta sesión grupal, en estas sesiones grupales de repaso, con miras a que todos los interesados en identificarse tengan herramientas de recordación, y para que vayan observando cuáles son los niveles de tecnicidad o sofisticación que llegan en su momento en este uso de herramientas para hidrología. A continuación, retornando aquí al estudio de caso, voy a aplicar ahora nuestra herramienta, un comando precisamente para centrar la pupila de la herramienta. Entonces, necesito aumentar o reducir el tamaño del círculo que tiene que justificar dicha trayectoria. Aquí se pone nota. Este programa va a seguir con puntos modales. Un punto intermedio en donde se encuentre ubicado de acuerdo a estos conceptos que les recordábamos anteriormente, que es lugar, calidad y forma. Siempre si nuestro collar se encuentra cercano al pilar, o se encuentra que sería un collar atómico, que se pierda la posición del collar, y muchas muy listos, tener mucha pericia. Sobre todo esta pericia se logra realizando capturas. Ustedes no van a lograr identificar estructuras si no realizan capturas lo más seguido posible, porque eso les va a dar rango de comparación, tener muchos estudios de caso. Entonces, mi círculo técnico
desarrollar, entonces voy a insertar la herramienta del mapa topológico. En este punto siempre, si yo voy a hacer medición de color, tengo que colocarlo en la opción American, no en las demás. Estas son para otro tipo de interpretaciones. Son plantillas topológicas, pero que no tienen la capacidad de medir color. American sí. Coloco el candado para fijar las medidas, aparecen los números del reloj en la parte más externa, y entonces ahora sí ya tengo el color promedio de iris muestra que está representado en este cuadro que dice Average Color. Entonces, esto respondería precisamente a lo que queremos dejar claro en esta sesión. ¿Cuál es la herramienta más adecuada? Si la de colorimetría o la morfocromática. Si yo quiero cualificar, es decir, conocer las estructuras, saber la profundidad de diferentes accidentes, conocer la trayectoria de anillos, conocer la trayectoria y las clasificaciones de los rayos solares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quiero hacer un estudio cualitativo. ¿Cuáles son las formas y las características específicas de un signo que se observa? Entonces, utilizo la herramienta tridimensional. Esta herramienta me va a ayudar precisamente a conocer todos estos datos. Si yo lo que quiero hacer entonces es identificar solamente un estudio de color para asociarlo a la evolución de signos iridianos, agudo, subagudo, crónico, degenerativo, entonces lo puedo realizar. En este seminario precisamente vamos a arrancar con esta exploración de color, en donde se hace un escaneo. Cada computador va a escanear a una velocidad determinada dependiendo de la RAM, es decir, de la memoria de rápido acceso, y dependiendo del procesador que tenga. Para procesadores inferiores a Core 2 Duo, esto puede llevar 1 minuto, o para procesadores i5 en la versión Quad, puede ser la posibilidad de observancia en este rastreo de color hasta de 2 minutos. Entonces, dependiendo también del tamaño de la captura, es que este procesador va a realizar la medición del color. Como ustedes observan, entonces, en este computador tengo un procesador de menor capacidad para el rastreo de color y está realizando precisamente esa exploración paulatinamente. Puede llevar en promedio unos 2 minutos o más, dependiendo de las capacidades de nuestro procesador. Entonces ese es el aspecto fundamental que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora, una vez que ya la imagen ha sido escaneada, se activa este comando para que yo pueda ingresar los elementos por sistema corporal, es decir, cada campo reflejo, o quiero hacer un estudio grupal de sistemas corporales. Entonces tengo una ruta aquí en medio, activo el segundo botón y le doy a nuestro sistema de análisis la instrucción de que haga un análisis del color, y se van a empezar a presentar en mi recuadro de exploración diferentes números que no hacen referencia a enfermedades. Insistimos en esto, estos softwares no detectan enfermedades. Por favor, que quede muy claro, no es un software, ni lo que estamos haciendo nosotros es evitar que ustedes acudan a profesionales de la salud, sino estamos enseñando el uso de las herramientas de manera adecuada para que ustedes puedan dar un servicio de calidad y conozcan el potencial de estas herramientas, que sí pueden hacer, qué no pueden hacer y hasta dónde pueden llegar con ellas. Ustedes van ahora a observar una gama de colores en la parte inferior de esta malla, que tiene como vectores del 0 al 100 y de la A a la J. Del lado izquierdo observamos aquí la gráfica de color: agudo, normal, subagudo, crónico, degenerativo. Esto es una gráfica de barras en donde los colores verdes, este que se encuentra acá, que estoy señalando y que también se representan en la parte superior, todos estos colores verdes hablan precisamente de un rango de tonalidad de color.
color que se asocia precisamente, recuérdenlo, esto es muy importante, a las configuraciones de paleta de color. Este software sí tiene una paleta de color conocida como paletas de color Kodak. Ustedes seguramente en su infancia utilizaban, en vez de cámaras digitales o celulares para tomar fotografía, utilizaban una película fotográfica y un dispositivo de captura fotográfico que me daba la posibilidad de utilizar una película que se tenía que revelar. Entonces había un patrón de colores Kodak. Este patrón de colores Kodak hay que tenerlo en consideración porque me va a dar como resultado la posibilidad de entender que el software se rige sobre un patrón fotográfico impreso. Y esa es la base con la cual nosotros podemos identificar este patrón de color. Entonces, retornando con nuestro sistema, recuerden ustedes que en estos gráficos tengo los puntos en color verde, las gráficas en color verde, hablando de normalidad en este sistema. Normalidad en las porciones específicas, es decir, A, C, E, F, G y J hasta cierto rango de normalidad, independientemente de que yo también tenga conocimiento de la evolución de signos cirianos y que sepa asociar los colores. Cada uno de ustedes lo va a experiencia. Entonces, a diferencia del programa tridimensional, voy a utilizar esta herramienta. En el programa tridimensional tengo la posibilidad de identificar aquí una información relacionada con el for de salida, pero para trabajar esquema de formas que de una captura plana vayan a un nivel tridimensional. Entonces eso es importante que ustedes lo puedan recordar. La herramienta utilizada para calidad de nuestros signos, la herramienta adecuada se llama Iridology Session. Cuando yo quiera trabajar un sistema de exploración que identifique la cualidad de determinados signos iridianos. Entonces eso es importante recordarlo para que ustedes apliquen el elemento de esta sesión de exploración, el criterio cualitativo o el criterio cuantitativo. En cambio, esta herramienta, ahora vamos a observar, vamos a cerrar todas estas estructuras. Cuando yo quiero hacer medición de color con la segunda alternativa, entonces puedo ingresar aquí a mi ventana de análisis, pedirle los histogramas, es decir, las densidades, y a continuación pedirle el análisis de color basado en escala de grises, no en patrón de color Kodak, ni en patrones de color RGB, CMYK, no es como tal. Entonces ya como tal se puede identificar esa porción específica. Entonces, una de las identificaciones que tenemos que reconocer de nuestros programas tiene que ver con el procedimiento a realizar. Quiero identificar evoluciones de signos iridianos. A Research Pro, quiero observar un escaneo específico. En una escala de grises puedo utilizar esta herramienta que ya en pantalla se observarán unas porciones en azul que corresponderían precisamente a las estructuras específicamente. Ustedes observen diferentes densidades con diferentes números, signos, números negativos, números positivos, unos más, otros menos en cuanto a cualificación, pero la interpretación ocurre a partir de utilizar mi gráfica. Entonces, en esta gráfica yo puedo aplicar la identificación de mis signos. Entonces, aquí yo tengo una gráfica en la que voy a conocer si esto es 0,
Es decir, de la gama de escala de grises, los dos patrones opuestos son el 0 absoluto, que es a blancos, el 100 absoluto, que es negros puros. Y voy entonces a identificar los dos aspectos. Tengo mis sistemas correspondientes a sus patrones de color. Entonces, la mayoría aquí en este caso de estudio me arroja que en escala de grises la mayoría de los patrones están hacia la izquierda. Eso significaría que hay más cronicidad hacia la derecha, y hacia la izquierda más estados agudos, subagudos, y hacia la derecha crónico degenerativo. Entonces se encamina crónico degenerativo. Recuerdo el estudio de color y patrón en escala de grises, tanto el sistema digestivo como el circulatorio, lo cual es correcto porque se ve una cantidad de color negro mayor. Aquí el sistema linfático, que es lo que habíamos observado anteriormente. Entonces, esas son las dos observaciones fundamentales o criterios con los que ustedes pueden seleccionar, ya sea la herramienta anterior o, en su caso, el sistema especial de medición de color, que sería el patrón cromatográfico. Voy a darles a ustedes ahora la oportunidad de manifestar algunas de sus preguntas. Entiendo que algunos, por la calidad de internet de sus localidades, de pronto pierdan el audio y pierdan el video. Sin embargo, les vamos a dejar a nuestros alumnos, les vamos a dar acceso a la grabación en diferido para que ustedes puedan verlo en formato que se transmitió en vivo, y darles la oportunidad a no perder los detalles de este seminario. Entonces vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Yo suspendo unos minutos esperando sus planteamientos, suspendo el audio y voy a dar paso unos minutos, aproximadamente 3 minutos, a que ustedes nos planteen sus preguntas. Seguimos en directo y espero sus planteamientos. Sí, les recordamos a todos ustedes que estamos en espera de sus planteamientos. Para quienes no recibieron esta información, nosotros continuamos en línea con nuestro seminario y estamos dando a un
paso a un proceso de preguntas y respuestas con la finalidad de que se trabaje algún concepto de preguntas y respuestas de tal manera que se apliquen a lo que estamos en este momento revisando. Entonces, una de las preguntas precisamente de una colega de Mérida, Yucatán, respecto a si el uso de las herramientas que estamos mostrando son específicamente para 5 megapíxeles, se utilizan tanto para 5, para 2 y para 8 megapíxeles. Estas herramientas están disponibles para ambos, para estos tres sistemas de captura o superiores. Claro, deberemos tener un software más poderoso, un Windows más poderoso, que tenga la posibilidad de identificar más herramientas, más capacidad y más rendimiento, si ustedes están utilizando otro tipo de iridoscopio, pero los iridoscopios que se trabajan con cada uno de ustedes, tanto en 2, en 8 y en 5 megapíxeles, las dos herramientas pueden aplicar el uso tridimensional. Entonces, ese es importante que lo tengan claro al momento de que realicen una de las capturas. Entonces, vale la pena que lo tomen en cuenta. No están limitadas al pixelaje. Es importante por eso, entonces, continuar con el aspecto de la colocación de los puntos de iluminación y el tamaño de salida de imagen. Aunque tenga un iridoscopio en 8 megapíxeles, en 5 megapíxeles, en ellos dos siempre se va a seleccionar la salida de 800 por 600. Y en el punto del aspecto en 2 megapíxeles, es importante que lo podamos utilizar en una salida de 640 por 480 con la idea de que no se pixelen las imágenes y se observen, en vez de cuadrículas, se observen claramente los patrones de las trabéculas o de los diferentes aspectos que queremos observar. Entonces, una de las otras de las preguntas respecto a si en el estroma, cuando se muestra a nivel 3D, había una implicación en el tamaño o en la altura que habíamos comentado respecto a si en las zonas donde nosotros colocamos nuestro punto de iluminación, si se registra, no una expansión, pero sí el crecimiento de la altura, porque la luz me da esa posibilidad de bañar una de las porciones, ya sea a las 3 o a las 9, me da esa posibilidad de generarle sombreado uno u otro lado, pero el lado que se encuentra bañado por la iluminación, obviamente el punto blanco va a estorbar, entre comillas, la porción a visualizar, pero también va a generar este efecto fotográfico en donde si yo observo la imagen en 3D, tengo que tomar en cuenta que va a incrementar la altura, entonces va a registrar mucho color blanco como si fuese un tejido inflamado. Yo debo seguir el criterio que la altura real es el lado contrario. Un poco al efecto fotográfico cuando ustedes observan imágenes por internet o en los libros, en las enciclopedias, imágenes, por ejemplo, de la cara iluminada de la luna y de la cara oscura. Entonces, son efectos fotográficos muy parecidos. Entonces, para que tengan anotado ese aspecto específico, ¿no? Entonces, si hay algún otro planteamiento, hay un colega que nos estaba haciendo un planteamiento desde el día de ayer, el colega de República Dominicana, que incluso hasta nos ha invitado ya a visitarle. Nuestro colega en República Dominicana nos hacía una observación. El sistema iResearch no tiene la colocación de puntos nodales, es decir, yo no puedo seguir la trayectoria del collar. Eso es importante, lo vuelvo a hablar. Sí, es una herramienta para medir color, no es una herramienta para formas. Entonces, como resultado de esto, iResearch tiene un punto de colocación del collar en una parte intermedia. Ahora, para nuestros colegas que se están incorporando como nuevos alumnos de esta semana, recuerden que vamos a tener sesiones individuales para enseñarles a realizar una iridografía con protocolos de calidad. Entonces, estas iridografías deben responder a diferentes criterios
tanto de iluminación como de configuración de salida de imagen, como también de protocolos de tipo logístico y sanitario. Entonces, en los sistemas de Windows 8 y Windows 7, esta herramienta tridimensional es compatible. Para Windows 7 está disponible la herramienta de 32 bits. Windows 7 a 32 bits. Verifiquen esto en su computador dándole clic al botón de inicio y se van a encontrar, para quienes tengan Windows 7, se van a encontrar un panel, dos columnas. En equipo ustedes pueden dar clic derecho, abren propiedades y ahí ustedes van a observar qué tipo de sistema operativo fue instalado. Entonces, ese es el aspecto. Recuerden, Windows 8 y Windows 7, esta herramienta tridimensional es viable. Para Windows 7 a 32 bits, hasta ahí llega la compatibilidad, está disponible el sistema de colorimetría. A la mayoría de nuestros alumnos siempre les hemos comentado que estos softwares que nosotros les proveemos son de tipo demo educativo. Las licencias están disponibles con cada uno de los colegios. Entonces, respecto de los alumnos que estén interesados en las sesiones, recuerden que en lo individual, ya a través de los chats con cada uno, ya sea la comunicación que más en Facebook, contestaremos de manera individual el planteamiento que tengan respecto al el horario que se encuentra disponible y el día en que haremos la sesión individual para darle seguimiento puntual al procedimiento de captura. Entonces, ese es importante. Otra pregunta era referente a la unidad de medida del borde pupilar, o PIONI, como está escrito ahí, OPI, que sería las iniciales de ORLO, sin H, ORLO, como suena, ORLO, ORLO, pupilare interno, que en italiano sería eso, orlo pupilar interno. Y las estructuras dentales, como parecidos a pequeñas particiones de ese borde pupilar que parecieran fauces o dientes. Aquí voy a mostrarlo en pantalla. Si yo quito el mapa en cuestión, se pueden observar unas estructuras en el borde pupilar que incluso avanzan hasta la orilla y hacen posible que en algunas porciones se vean áreas en donde las líneas no llegan hasta el final, no parten esa esa porción del borde pupilar, y como resultado entonces nuestra visión tridimensional va a cambiar. En algunas porciones se va a ver plano y en otras porciones sí se van a ver estos segmentos. Eso es importante que se pueda interpretar. Estos segmentos están representados aquí por gamas de colores. Entonces, ese es importante. Gracias a don Pablo por la pregunta, gracias Norma por la pregunta, y Dafne, gracias por la aclaración. Entonces, en este aspecto cerraríamos con lo siguiente. Es prudente utilizar una herramienta de medición de color cuando yo quiero trabajar una interpretación cuantitativa, quiero cuantificar color. Y si yo quiero utilizar una herramienta que me diga cuáles son los tipos de signos iridianos que quiero observar, pero en un formato más enriquecido visualmente hablando, puedo utilizar precisamente esta herramienta de visión tridimensional conocida como la estación de iridología, que está disponible en este demo para que ustedes puedan tener acceso a sus estudios y de esa manera crezca en experiencia cuando es prudente en una iridografía utilizar este sistema de exploración. Recuerden, importante esto, un solo punto de iluminación o 4 puntos de luz dentro de la pupila. Esas son las iridografías que se van a utilizar en este sistema. No recomendamos utilizar 2 puntos de luz porque se van a dar cuenta que se van a ver 2 puntos aquí de iluminación y prácticamente se va a observar tapado. Entonces, ese es
el punto importante de la información que nosotros proporcionamos. Este sistema lo que hace es medir por color en base a la escala de grises, como se muestra aquí. De tal manera que todos y cada una de las ideologías que ustedes tengan, en este ejercicio, en este caso de estudio, aquí dice que nuestra línea intermedia de color es 30 y tantos, 31 en fracción, una cosa así. Está cercano a los 31. Observamos una línea media. Es entonces por la claridad de esa captura que tiene ese punto de iluminación. Todo lo que se encuentre hacia el lado izquierdo, agudo, subagudo, todo lo que se encuentre hacia el lado derecho crónico degenerativo. Si esto estuviera disparado demasiado hacia 100, entonces estaríamos hablando de esa información específica. Ok, entonces en este aspecto voy a también a recomendar otra de las funciones que tiene. Voy a aprovechar este tiempo en espera de alguna otra pregunta. Voy a recordarles a quienes se están incorporando como nuevos alumnos que esta herramienta exploración tridimensional tiene varios comandos, entre ellos el dibujo, para que nosotros podamos realizar una exploración de calidad en este ejercicio. Simplemente voy a anotar algunos detalles. Por ejemplo, si yo quiero decirle a un cliente que dónde se encuentra la pupila, selecciono el texto, el color correspondiente, y le puedo indicar que esta es la porción de la pupila. Entonces, si yo quiero incrementar otro tipo de signos iridianos, en este caso voy a poner así como lo señalaba acá, orlo pupilare, una cosa es eso, un elemento diferente al opioni, ahorita lo voy a señalar. Borde pupilar interno, lo voy a escribir como tal, para que ustedes puedan entender por qué es que se aplican las iniciales orlo pupilar interno, OPI. Y aparte voy a añadir el OPI-ONI como una unidad individual. Entonces tengo esta información a donde yo puedo observar el borde pupilar. Entonces, bueno, voy a trabajar, selecciono una de estas imágenes y ¿dónde está el borde pupilar interno? Esta porción, todas estas trayectorias. Ahora, ¿dónde encuentro una estructura que puedo yo calificar como opioni? Voy a valerme de este incremento de observación para que tenga yo la capacidad de mostrar la pequeña estructura que se encuentra en esta porción, entonces a la cual con mi dibujo yo pueda identificar como un opioni, un pequeño. Van a notar aquí estos pequeños elementos que se están utilizando en la pantalla para que los puedan identificar. Estas pequeñas estructuras que se van a ir interpretando de acuerdo a lo que tengamos como posibilidad de observar en el formato tridimensional. Entonces, en resumidas cuentas, tengo esa posibilidad de incrementar mi tamaño en visualización, como ustedes lo han verificado. Entonces, esta herramienta es muy rica porque, como lo habrán notado, yo estoy utilizando herramientas de dibujo para, por encima, realizar este tipo de estudio. Ahora, tengan cuidado cuando en el momento de que soliciten un gráfico tridimensional, lo que se escribe por encima de la imagen queda impreso acá. Entonces, ya estamos precisamente utilizando otras gamas de color para no contaminar nuestra iridografía al momento de que queramos hacer una observación. Hay que tener eso en consideración. Otra de las alternativas entre las capacidades que tiene este sistema es que en su afán de proponer herramientas que den una asesoría de calidad, en la pestaña de búsqueda se encuentran precisamente estos criterios que los alumnos nuevos van a encontrar, como las constituciones iridianas, los tipos de lagunas, las distorsiones pupilares,
accidentes o tipos de pupilas en las porciones del área de nuestra zona cerebral. Y de la misma manera, otra herramienta es un software dentro de otros, que es la Constitutional Iridology. Es una herramienta muy interesante porque me va a hablar sobre tipos específicos relacionados con literatura que tengo que conocer referente a una rarefacción. ¿Qué es una rarefacción? ¿Cómo es que se manifiesta una rarefacción? La debo saber identificar. Entonces tengo esa herramienta disponible y me da precisamente dibujos y signos. Sí se encuentra en inglés porque esta literatura se encuentra totalmente actualizada y es una herramienta de mucha capacidad para aprender los últimos datos relacionados a evolución de las investigaciones que se van realizando. Esta herramienta está disponible precisamente como demo educativo. Quienes ya profesionalmente se dediquen a la interpretación y quieran utilizarlo, ustedes pueden gestionar su propia licencia, pero ya una vez que se establezcan como servicio de consulta profesional, ya registrado ante su autoridad correspondiente de índole sanitario. Entonces, una vez que ya tengan todas esas informaciones, ustedes pueden variar o incrementar la información de tipo visual, es decir, si yo quiero seleccionar otro tipo de datos que me interesa aportar, puedo seleccionar mi tipografía, incrementarla o reducirla en tamaño como si fuese un procesador de textos y hacer una correspondencia en colores azules para que se puedan identificar. Entonces tengo aquí un dato en el que voy a señalar esos puntos, logrando un contraste en el momento en que empiezo yo a trabajar, y puedo variar la orientación de estas flechas de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. Entonces recuerden, la mayoría de ustedes deben ya tener aquí añadido los diferentes signos iridianos, porciones y nomenclatura. Eso es parte de los estudios que les damos a ustedes realizar dentro de sus prácticas, que llenen toda esta gama de opciones para que puedan realizar sus clasificaciones o expresión de signos, pero sobre la fotografía o la iridografía con la cual estén trabajando. Recomiendo esto sin la intervención del mapa topológico, es decir, si yo ingreso acá al mapa topológico, es posible que no sea viable o visualmente posible interpretarlo. Entonces lo puedo quitar, 2 clics, sigue insertado, y puedo entonces empezar a verificar todos estos datos. Entonces observarán que aquí las informaciones específicas que me provee este panel es precisamente de las porciones en donde se encuentran datos muy concretos respecto a áreas que se están verificando. Aquí ustedes observan precisamente cómo va cambiando la nomenclatura. Son pequeños espacios. Esta nomenclatura va en función precisamente de estos espacios. Tengo aquí una expresión para cada área. Y noten cómo cada uno de estos elementos va cambiando de acuerdo a donde se van posicionando las áreas con el cursor de nuestro ratón del computador o con el pad de nuestro computador que no utilice el ratón, en nuestro sensor con sus 2 botones. Entonces, simplemente seguir las trayectorias. Muy bien, entonces esa es la información básica que podemos proporcionarles respecto a la pertinencia de utilizar una u otra vez un sistema
de exploración, ya sea cualitativo asociado a una visualización de cuáles son los signos que requiero, o en su caso cuantitativo, cuando yo requiera conocer y asociar un estudio de cromatografía a la evolución de signos iridianos. Muy bien, por nuestra parte hemos culminado el día de hoy y mantendremos la comunicación con cada uno. A partir de la siguiente semana haremos una pausa en estos acercamientos de manera grupal para ya de manera individual darle seguimiento a cada uno de ustedes respecto a la respuesta que están dando en los tests. Entonces es importante, si requieren de esa certificación, que en el panel correspondiente a la sesión, en la parte inferior, respondan los tests que se les han proporcionado con la idea de tener un seguimiento de calidad respecto al trabajo que vienen realizando, y de esa manera no perdamos el contacto y la comunicación en su rendimiento académico. Eso es importante para nosotros, no perder el contacto con cada uno de ustedes. Estoy a sus órdenes. Recuerden, Gabriela Moreno, en este webinario del Centro de Iridología Digital. Ya conocen nuestras páginas de contacto, es www.cursosdeiridología.com, o nuestras formas de contacto a través de Skype. Pueden añadir al usuario CEDIPS. El usuario CEDIPS tiene una alternativa que se llama CEDIPS, pero es cursosdeiridología.com Houston, para no confundirla con otros CEDIPS de otros tipos de usuarios de Skype, o también a través de nuestro grupo de contacto en Facebook. Este webinario ha sido producido precisamente por el Centro de Iridología Digital y Profilaxis este 3 de septiembre de 2014, y culminamos el día de hoy. Muchas gracias por su participación, y si tienen algún otro comentario o pregunta, seguimos a sus órdenes. Muchas gracias.